Esperen un poquito, por favor, porque no sé qué diablos está pasando, que no me deja abrir no me deja abrir mi video, es una cosa de locos. No sé qué le pasa. A ver si ahora... Hola. Miren, no sé qué pasa con matemática cero. Discúlpenme, estoy muy nerviosa porque hace más de media hora que quiero iniciar esta reunión y el último de nuevo la tuve que iniciar por la otra cátedra. Matemática cero no me permite comunicar. Planeé la reunión por mate cero y cuando la quise abrir no se iniciaba. Ahora sí se ve y se escucha, pero recién no se podía ver ni se escuchaba. Era una cosa de locos. No, pero mátese el link que yo les pasé, chicos, discúlpenme, es el link que organicé por la materia que estamos haciendo nosotros, pero con ese link no pude, no pudieron, no me pude ni yo misma pude entrar a esa reunión. No sé qué es lo que pasa con ese el otro día lo hicimos bien, el miércoles, ¿se acuerdan? No sé si vinieron el miércoles, pero el miércoles no hubo ningún inconveniente. Y hoy sí tuve inconveniente, o sea que no sé. Voy a hablar nuevamente en la facultad y en todo caso usaré siempre Mate 1. Bueno, ya lo arreglaremos para la semana que viene, no se preocupen. Bueno, vamos a bajar los decibeles porque estoy re mal. Perdimos media hora sin hacer absolutamente nada más que mala sangre. Bueno, a ver. Sí, ya sé, pero no es cuestión. Las cosas tienen que andar bien porque tienen que andar bien. No es cuestión de que uno estemos perdiendo tiempo en algo elemental como es esto. Bien, a ver, ¿qué quieren preguntar? Si tienen alguna pregunta para hacer o quieren que yo explique arbitrariamente. Mientras ustedes piensan, yo borro el pizarrón. Yo tengo una duda bueno, de ¿Saben qué? Lo que me gustaría es tener, sin ningún compromiso, si alguno me puede dar el teléfono de ustedes, de alguno, y tener como si fuera un grupo de WhatsApp, y ustedes tengan un grupo de WhatsApp, por favor, porque así es mucho más fácil comunicarse, porque vieron que el mail en ideas es mucho más lento. Ustedes tienen que entrar a un lugar, a un sitio, y no es que ustedes lo ven rápidamente en algún lugar, salvo que lo tengan conectado al teléfono o algo por el estilo. Es bastante complicado eso. Entonces, si ustedes tienen un grupo de WhatsApp, es mucho más ágil. Yo, aunque sea, si 2 o 3 me dan el teléfono, no los voy a llamar para molestarlos para nada, pero en una situación como esta es mucho más ágil tener un teléfono donde llamar, porque si no, se pierde un montón de tiempo en la comunicación elemental y bueno, y no es bueno eso, andar, no pasa nada, yo tengo tiempo, pero tampoco es cuestión de que ustedes estén ansiosos. ¿Qué pasa? Que la profesora no entra y bueno, sí, hoy no puede entrar a la... Bueno, ya está. Después, si alguno no tiene inconveniente que yo tenga su teléfono, podemos armar un grupo de emergencia, para que no nos pase. Después lo arreglamos. Bueno, ahora vamos a las preguntas y listo.
Bien. Bien, entonces, está bien. Sí, pero yo en el chat, no, prefiero que me lo manden por mail porque ahora el chat se va dentro de un momento. Entonces, mande alguno por mail, mejor, ¿eh? ¿Hacemos uno solo o todos? Entre todos. No sé, los que quieran. Si ustedes quieren tener un WhatsApp aparte, no importa, pero a mí me interesa que yo me pueda comunicar con 2 o 3 de ustedes para una situación así de improviso o de imprevisto, como quieran decirlo, como pasó hoy. Y yo estaba muy complicada en el sentido de que me daba cuenta que no me podía comunicar con nadie y pasaba el tiempo y no sabía ustedes en qué resolución iban a tomar, porque algún chico puede agarrar y decir, bueno, chao, me voy de la clase, no la hago, ¿eh? Y eso tampoco está bien. Bueno, entonces, a ver, hubo una chica, no me acuerdo quién era, puede ser que haya sido Antonella, puede ser, que me preguntó, no sé si leyó la respuesta, o alguien que puede ser Bonelli o Borelli de apellido, pero un apellido con B, larga. Me parece. Que tenía un problema con las tautologías. Sí, profe, fui yo, Nadia. Leí la respuesta y sí, en el apunte que yo tenía estaba mal, así que lo cambié y ahora lo entendí. Ah, bien, Gracias. está bien. No, porque, bueno, esa es una tautología importante. ¿Mm? Es decir, una equivalencia lógica importante. ¿Se acuerdan lo que era que 2 proposiciones fueran lógicamente equivalentes? Una P es lógicamente equivalente con Q si solo si el bicondicional de P con Q es siempre verdadero. Que sea siempre verdadero quiere decir que para cualquier instancia de valores de verdad de las componentes de P y de Q, el resultado es verdadero. Entonces, una equivalencia importante, así como vimos el otro día que la doble negación de P era equivalente con P, otra es que el condicional P entonces Q es lógicamente equivalente con no Q, entonces no P. Esta es una equivalencia muy importante, porque muchas veces se usa sobre todo para hacer demostraciones, es decir, uno quiere demostrar P entonces Q, y hay veces que es más fácil demostrar no Q entonces no P. ¿Y por qué puede hacer eso si quiere demostrar esto? Bueno, porque esta forma proposicional y la que está del otro lado son equivalentes. Entonces, eso quiere decir que sean lógicamente, que se pueda, que sea tautológico. Lo que es tautológico es este bicondicional. Si ese bicondicional, esto es lo que es tautológico. Bien. Entonces, pregunto si quedó claro. ¿Quieren que hagamos como ejemplo de equivalencia lógica? Dale. Sí, sí. Bien, después, ahora hago una equivalencia lógica como esta y trabajamos con cuantificadores.
Entonces, tenemos, este no sirve. Tenemos P, no me digas. Tenemos P, tenemos Q y tenemos... ¿Qué hizo esta chica, por favor? Tenemos P y Q, trabajar, y también tenemos no Q y tenemos no P. Por lo tanto, voy a necesitar tener P, tener Q, tener no P, tener no Q y fabricar los condicionales. P, entonces Q, y el otro condicional, no Q, entonces no P. Entonces, verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Cuando P es verdadero, no P es falso. Por lo tanto, acá vuelve a ser falso, acá va a ser verdadero y acá va a ser verdadero. ¿Qué pasa con no Q? Si Q es verdadero, no Q es falso. Si Q es falso, no Q es verdadero. Si Q es verdadero, no Q es falso. Si Q es falso, no Q es verdadero. Ahora vamos a hacer P entonces Q. Para P entonces Q tenemos que mirar estos valores. Acuérdense, antecedente verdadero y consecuente falso es el único caso donde el condicional es falso. Entonces acá va a ser falso. En las otras 3 instancias de verdad es verdadero. Ahora, ¿qué pasa con no Q entonces no P? Entonces, ahora lo que tienen que pensar es que no Q es el antecedente del condicional y no P es el consecuente. Entonces, acuérdense que para un condicional ser verdadero no puede pasar que antecedente sea verdadero y consecuente falso. Entonces, en esta línea, como el antecedente es falso, el condicional va a ser verdadero. En esta línea, el antecedente, que es no Q, es verdadero y el consecuente es falso. Entonces ahí da falso. En este caso da falso, entonces verdadero es verdadero. Y verdadero, entonces verdadero es verdadero. Entonces observen que en todas las instancias de verdad, ¿qué quiere decir instancia de verdad? En cada una de las líneas horizontales, donde yo puse los valores que podían tomar P y Q, y acá jugamos los 4 valores que pueden tomar P y Q, las 2 proposiciones, ¿qué proposiciones? P entonces Q y no Q entonces no P, tienen el mismo valor de verdad. Y se acuerdan que la clase pasada vimos que cuando uno establece el bicondicional entre 2 formas proposicionales, si establezco el bicondicional entre esas 2 formas proposicionales, entonces ese bicondicional va a ser verdadero si la forma esta tiene los mismos valores que esta. Y acá ocurre que ambas tienen igual valor de verdad. Entonces, yo por asuntos de lugar, supongamos que a esta la llamo P grande y a esta la llamo Q grande, entonces P, sí y solo sí Q, va a ser verdadera en todas las líneas. Es decir, que en cualquier instancia de verdad para las componentes P y Q que fabrican esta forma proposicional y que fabrica esta otra forma proposicional, el bicondicional siempre me da verdadero. Es decir, que está autológico P sí solo sí Q. Donde ¿quién es P? P entonces Q y ¿quién es el Q grande? No Q, entonces no P. Una vez que comprobé eso, recién tengo derecho a decir que entonces P, entonces Q,
es lógicamente equivalente, y fíjense que se escribe de otra manera, no es un bicondicional, sino es una flecha gorda entre esta forma proposicional y esta otra. ¿Mm? Entonces, eso quedó claro. No sé qué habría pasado con la persona que me consultó, que pensaba que era una conjunción. No. Si vos hacías la conjunción de esto con esto, no te iba a dar que en todos lados iba a ser verdadero, porque acá fíjate que hubieras tenido la conjunción de dos falsedades que era falso. Lo que tenías que hacer era la doble flecha. Claro, sí, el tema es que yo había comprado el cuadernillo a principio de año Ahí se ve que y estaba mal. habría algún error, Claro. seguramente. Sí, Sí, a veces gracias. uno escribe mal algo y quedó ahí. Bueno, entonces, ahora, alguien me está pidiendo que trabaje con cuantificadores. Bien, cuantificadores. A ver. Entonces, probar, mientras borro, termino esto. Cuando uno quiere probar una equivalencia lógica, la manera de hacerlo es hacer la tabla de verdad de lo que quiere probar que son lógicamente equivalentes. Hay que hacer la tabla de verdad de un lado, la tabla de verdad del otro, y si pasa que en cualquier renglón me da verdadera ese bicondicional, entonces son equivalentes. Si no, no. Bueno, entonces, por ejemplo, supongamos que decimos todos los números pares son múltiplos de 4. Decimos eso. ¿Está bien? Entonces, esta expresión tiene sentido si yo estoy hablando de números enteros. Entonces, mi universo van a ser los números enteros. Es el mayor conjunto donde hablar de número par y múltiplo de un número es el conjunto de los números enteros. Vamos a mirar qué esquemas necesito. Acá me están hablando, en este pedacito me están hablando de números pares y en este pedacito me están hablando de múltiplos de 4. Entonces voy a necesitar dos esquemas. Uno, por ejemplo, P de X. X es número par. Y otro esquema, por ejemplo, M de X. X es múltiplo de 4. Con esos dos esquemas me alcanza para yo simbolizar esto. Entonces, ¿cómo lo simbolizo? Y lo simbolizo así. Para todo X, si X es un número par, primero lo escribo con letras. Si X es un número par, entonces X es múltiplo de 4. Bueno, primero les pregunto si ustedes están de acuerdo que lo que dice acá es lo mismo que dice acá. Es decir, si nosotros decimos todos los números pares son múltiplos de 4, si es lo mismo que decir para todo X, si X es un número par, entonces X es un múltiplo de 4. Si estamos convencidos que eso está bien, ¿alguno disiente conmigo de que eso no es cierto? ¿Esto no es lo mismo que dice acá? No. Lo que dice arriba es como que hay una consecuencia de ser par a ser múltiplo de 4. Es falso, pero no importa. Pero yo digo si lo que dice arriba está bien, es lo mismo que yo simbolicé acá, pseudo simbolicé, porque no terminé de simbolizar. No usé los esquemas todavía, pero yo quiero, si están de acuerdo, que lo que dice acá arriba es lo mismo que lo que yo escribí acá abajo.
Si están de acuerdo, sigo. Entonces, ¿cómo lo escribiría? Y escribiría así para todo X, si X es un número par, entonces X es un múltiplo de 4. Entonces, la simbolización de esta expresión, habiendo considerado como universo los números enteros, sería esta. Esta expresión que tenemos acá, en este universo, es falsa. ¿No es cierto? Porque, por ejemplo, el número... ¿Por qué es falsa? Acuérdense, miren, acá todavía tenemos la tabla de verdad del condicional. Vamos a borrar esto, que sobra, digamos, y fíjense, ¿por qué yo digo que es falsa? Y bueno, porque es posible que yo encuentre un número para el cual sea par, es decir, el antecedente, el esquema E se cumpla, y en cambio el esquema Q no se cumpla. A ver, ¿están de acuerdo que pueden encontrar un número par que no sea múltiplo de 4? ¿Alguno me puede dar un ejemplo de que haya algún número que sea par y no sea múltiplo de 4? Sí, por ejemplo, el 2, el 6, ¿de acuerdo? El 10, ¿está bien? Entonces, esta proposición que dice para todo X, ¿y dónde se mueve este X? Si dijimos que el universo son los enteros, el X se mueve adentro de cualquier número entero. Y entonces está muy bien lo que tiraron ahí como contraejemplo. Es decir, un número 2 es par, obviamente, pero no es múltiplo de 4. También serviría el menos 6, es un número par, y no pasa esto. Por lo tanto, este condicional es falso. Este condicional es falso. Les hago el siguiente comentario. Cuando uno tiene conectivos afectando a esquemas proposicionales, los valores de verdad de estos esquemas se rigen por las mismas tablas de verdad que se rigen las letras proposicionales. Entonces, si nosotros encontramos un ejemplo donde esto sea verdadero y esto sea falso, todo el condicional es falso. ¿Está bien? Entonces, efectivamente, lo que dice esta proposición es falsa. ¿Dónde? En este universo, porque miren lo que pasa si yo tomo el siguiente universo. Supongamos que tomo el universo 2 formado por el número 0, el número 4, el número 8. Supongamos que mi universo sea eso. Y yo digo, todos los números pares son múltiplos de 4. La simbolización va a ser la misma. Y acá, ¿encuentran algún número? El X acá se tiene que mover en 0, 4 y 8, y nada más. Cuando pienso que mi universo es el conjunto 0, 4, 8. ¿Hay algún número que sea par adentro de este conjunto? Sí, todos son pares. ¿Y son múltiplos de 8? Múltiplos de 4, todos los que están ahí, sí. Por lo tanto, en este caso tenemos un ejemplo donde esta proposición es verdadera. Entonces, me gusta que este ejemplo para que ustedes se den cuenta que es fundamental el universo que nosotros estemos tomando. ¿Está bien? En este universo, todos los X que viven en este universo, si cumplen P y también cumplen M. ¿Está bien? Vamos a mirar otro universo. Vamos a mirar el universo, por ejemplo, U3, que sea 0, 1, 4,
16. Cambié de universo. Y voy a pensar en lo mismo. Para todo X, si X es par, entonces X es múltiplo de 4. ¿Qué pasa en ese universo con esta proposición? Sigue siendo verdadera, Muy bien, ¿por qué? porque uno no es par. Exactamente. Si yo tomo el 0, si tomo el 0, 0 es par y es múltiplo de 4. Si tomo el 1, como 1, esto es falso, fíjense que acá me hubiera quedado P de 1, entonces M de 1. ¿Y qué pasa con P de 1? Acá esto es falso. Entonces, independientemente de lo que sea acá, que también es falso, todo el condicional es verdadero. Porque así se definió la tabla de verdad del condicional. Entonces, fíjense lo importante que es lo que estamos tomando como universo. ¿Está bien? Acá, como el 1 no verifica el antecedente, no me importa que no verifique el consecuente. En cambio, cuando nosotros estamos tomando todos los números enteros, por ejemplo, hubo quienes me dijeron, no, pero si vos agarras el 6, lo que pasa es que P de 6, entonces M de 6, ¿qué problema tiene? Que esto es verdadero y en cambio esto es falso. Entonces el condicional es falso. ¿De acuerdo? Es muy distinto a pensar en este universo, porque ahí el universo que es restringido tanto que los únicos números que puedo considerar son el 0, el 1, el 4 y el 6. ¿Se entiende? ¿Se entiende ahí? Sí, sí. ¿Sí? Es decir, ven que un esquema suelto no podemos hablar si no pensamos quién es el universo, no podemos decir cuál es el valor de verdad de una proposición con cuantificadores. Tenemos que tener muy en claro quién es el universo donde estamos hablando. ¿Eso está entendido? Les pregunto a todos, ¿eh? ¿Se entiende que Sí. hay una ligación importantísima entre lo que yo pienso como universo cuando estoy trabajando con una proposición donde he puesto cuantificadores? Miren otro ejemplo. Cambio esto. Si nosotros decimos lo siguiente, existen números pares, ¿está bien? Si consideramos como universo los enteros, ¿está bien? Si yo pienso como universo los enteros y tomo como esquema P de X es un número par, entonces, ¿cómo simbolizo esto? Existe X, P de X. ¿Está bien? Esta proposición es verdadera, ¿no es cierto? ¿Hay números pares? Sí hay, ¿no? ¿Sí? Espera un poquito. Bien, existen números pares. ¿Están de acuerdo? Esta proposición adentro de los enteros es verdadera. ¿Por qué va a ser verdadera? Y bueno, porque alcanza con que haya un número entero que sea par. Si hay un número entero adentro del universo, que es el que estoy pensando,
hay números pares y sí. Por ejemplo, el 2, el 4, el 0, el 10, el 20, el menos 100, son ejemplos que me permiten decir que esto es verdadero. Ahora, si yo pienso como universo el conjunto 1 menos 3, 9, pienso como universo 2 esto y escribo, existe X tal que P de X, donde P de X sigue siendo X es un número par. ¿Qué pasa en este universo? ¿Hay algún número en este universo que sea par? ¿Hay algún número en ese universo que sea par? No. No, ninguno. Entonces, esta proposición es falsa. ¿Está bien? Es falsa, aún la proposición existe, ¿eh? Que existe es bastante mucho más liviana que para todo. Porque acá no encuentro ningún objeto adentro de este universo que satisfaga ser un número par. Entonces, es fundamental, espero que quede claro con estos ejemplos, qué es lo que uno está pensando como universo. ¿Está bien? Bueno, a ver. Alguien me pidió que mezclara proposiciones cuantificadas y proposiciones atómicas, por ejemplo. Atómicas o proposiciones simples son sinónimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo simbolizaríamos lo siguiente? Hay números primos y 8 es un número par. Profe, ¿puedes subir un poco la cámara? ¿Cómo? Si puedes subir un poco la cámara. Bien. ¿Ahí se ve mejor? Sí, ahí se ve. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, hay números primos y 8 es un número par. Acá está hablando en general. No está hablando de ningún número en particular, sino que se está afirmando de que hay números que son primos. En cambio acá está afirmando algo sobre un número particular, diciendo que el 8 es un número par. Acá tenemos dos maneras distintas de simbolizar lo mismo. Entonces, primero voy a elegir un universo para poder hablar de los números primos. Entonces voy a elegir como universo los enteros. Si no me dicen nada, yo tengo que elegir como universo, como la palabra vulgarmente lo pensamos nosotros, el universo es la cosa más grande que podamos tener. ¿Está bien? Entonces, como universo voy a considerar el conjunto donde esté definido el concepto de número primo. El conjunto más grande donde tenemos definido el concepto de número primo es en los enteros. Entonces, como universo voy a tomar los enteros. Después me están hablando de número primo. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a ponerle, qué sé yo, alguna letra. No quiero repetir siempre las mismas letras. Q. Q de X, X es un número primo. Entonces, yo podría decir, existe X, tal que Q de X, y 8 es un número par. Pero si quiero, esta la simbolizo, por ejemplo, con O, y digo 8 es un número par. Para así no, o un par dice ahí, ¿no? Un par, es un par. Entonces, yo podría simbolizar
existe X, Q de X y O. Eso está bien simbolizado. Es decir, está diciendo, hay números primos, donde el universo son los enteros, y O es una proposición fija que dice 8 es un número par. Esa es una manera de simbolizar. Otra manera, un poco más rebuscada, pero no tanto, sería pensar que yo tengo un esquema P de X, como el anterior, que era X es número par. Entonces, uno puede afirmar que 8 es par si pone P de 8. ¿P de 8 qué es? 8 es número par. Pero en realidad este esquema que se puede usar, o porque puede ser porque ya lo tenía, se puede escribir particularizándolo en lugar de X en 8 y me queda 8 es un número par. Entonces, ¿cómo simbolizo esto mismo que está acá arriba? En lugar de así, lo simbolizaría así. Existe X, tal que Q de X y P de 8. Tanto está esto como esto están bien simbolizando a esta expresión. Y acá mezclé algo que es más general y una concreta, digamos, una proposición fija, digamos, que dice 8 es un número par. No sé si el chico que preguntó si podía mezclar proposiciones con cuantificadores y proposiciones atómicas, sí, se puede hacer, no hay ningún problema. Bueno, otra cosa, ¿a qué se llama, si quedó claro, a qué se llama alcance de un cuantificador? ¿Eso lo tenemos claro? El alcance del cuantificador se delimita usando paréntesis. Si, por ejemplo, no importa quiénes sean, si yo escribo para todo X, abro un paréntesis y escribo P de X y T de X, y acá cierro el paréntesis, entonces este cuantificador para todo abarca a P de X y también abarca a T de X. Si escribo para todo X, P de X, cierro el paréntesis acá y acá pongo y T de X, el alcance de este para todo llegó hasta acá. La T de X no está afectada por este cuantificador. Se terminó la llegada del para todo en este paréntesis. En cambio, en el renglón de arriba se termina, ¿dónde? Acá atrás. Es decir, acá abarca a P y abarca a T. Entonces, eso hay que ser cuidadoso en el uso de los paréntesis y qué es lo que queremos expresar. ¿Eso está bien? ¿Eso se entiende? ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, si yo digo otra expresión, otra cosa, a ver cómo me dirían ustedes que la simbolizaría. Si hablamos de lo siguiente, hay números primos y hay números impares. ¿Qué les parece? ¿Estamos hablando de los mismos números que son primos y que son impares o son cosas separadas? Yo estoy diciendo que los mismos números que son primos son impares
¿O estoy diciendo cosas por separado? No, está diciendo cosas por separado. Estoy diciendo cosas por separado. Entonces, yo voy a necesitar, por ejemplo, qué sé yo, t de x es primo. Y de x es impar. Entonces, esto que está acá lo puedo simbolizar pensando en el universo Z. Lo puedo simbolizar, existe x, tal que t de x. Acá cierro y escribo y existe x, tal que y de x. Entonces, fíjense que por más que yo haya usado dos cuantificadores existe, uno afecta a los que son primos y otro afecta a los que son impares. Esto me da libertad, como comentario, que en lugar de haber puesto la misma variable en esta proposición, porque esto es una proposición, yo acá estoy haciendo la conjunción de dos proposiciones que son independientes. Yo podría haber usado acá la letra X y acá podría haber usado la letra Z o la letra W o la letra I. No tiene por qué ser la misma letra. ¿Entendido? Es muy distinto. Esto dice que hay números primos y por otra parte, no se dice por otra parte, pero dice y hay números impares. Que es muy distinto a decir... Es muy distinto decir a tener la siguiente afirmación, que sería esto. No sé si este anda. Hay números primos impares. Fíjense la diferencia, ¿no? Acá yo estoy diciendo hay números primos impares. Es decir, ¿qué estamos queriendo decir ahí? ¿Qué estamos queriendo decir ahí? Las dos juntas. Que las dos cosas, sí, claro, se pueden decir las dos cosas juntas, es decir, hay números que también son impares. Eso está queriendo decir esto, ¿no es cierto? Hay números impares, está diciendo que hay números que son primos e impares a la vez. Casi todos los números primos son impares. El único primo que no es impar es el 2 y el menos 2. ¿Está bien? Pero todos los demás son impares. Bueno, esta proposición, ¿cómo la simbolizo? Ya usando esos esquemas, sería así la simbolización. Existe X, tal que X es primo, que sería T de X, y X es impar. Y acá me pongo un solo cuantificador. Son cosas distintas. Entonces, acá estoy afirmando que hay números primos que son impares también, además de ser primos, son impares a la vez. En cambio acá estoy simbolizando cosas distintas. Fíjense que si ustedes agarran y piensan, ¿quiénes hacen verdadero esta proposición? Por ejemplo, verdadera esta proposición tendría que ser un primo y además tendría que ser un número impar, porque acá hay una conjunción, ¿no es cierto? Entonces, como hay conjunción, entonces tiene que ser verdadero esto y verdadero esto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué número podrían poner de modo que sea impar y que también sea primo? ¿Qué ejemplo? Por ejemplo, el 2. ¿El 2 satisface esta conjunción? No. No. ¿Por qué? Porque el 2
Está bien, es primo, pero no es impar. Entonces, acuérdense que una conjunción es verdadera si los dos son verdaderas, ¿eh? Muy bien. Entonces, fíjense la diferencia del alcance de un cuantificador, ¿no? Otro ejemplo, a ver, que se me ocurra. Algo más complicado, vamos a simbolizar. Para todo... el cuadrado de un número real es positivo. El cuadrado de un número real es positivo. Esta afirmación, aunque no tiene explícitamente ningún cuantificador, cuando yo la quiero simbolizar, voy a tener que hacer uso de los cuantificadores. ¿No? ¿Y qué está diciendo en realidad? Está diciendo que si uno agarra un número real y lo eleva al cuadrado, el resultado de ese número, es decir, el cuadrado de cualquier número real es positivo. Esto está diciendo que el cuadrado de cualquier número real es positivo. Entonces, aunque no está dicho explícitamente un condicional, ni tampoco está dicho el para todo, lo que quiere decir esto, cuando uno tiene una afirmación de este tipo en matemática, está significando que cualquiera sea el número real, si lo elevo al cuadrado, el resultado de eso va a ser un número positivo. Entonces, yo tengo que escribir, tengo dos alternativas. Puedo decir que el universo son los reales, o si no lo digo, lo escribo como esquema. Miren lo que voy a hacer. Voy a escribir R de X, X es un número real. Voy a escribir J de X, X es positivo. Entonces voy a decir lo siguiente, que si X es un número real, voy a ir por pasos. Si X es un número real, entonces X al cuadrado es positivo. Es un paso intermedio a terminar la simbolización, pero yo para ver si ustedes se convencen que esto que está acá es lo mismo que lo que estoy diciendo acá. ¿Les parece que estoy diciendo lo mismo? Pueden abrir el micrófono, ¿eh? Estoy diciendo lo mismo, Sí. es decir, que si X es un número real, entonces X al cuadrado es positivo. ¿Dice lo mismo que el cuadrado de un número real es positivo? Es decir, de ser un número real, cuando lo elevo al cuadrado me da positivo. Eso es lo que dice esto. Y es lo que escribí acá. Entonces, habiendo usado estos esquemas, miren cómo puedo simbolizar esto. Cualquiera sea el número real, si R de X, entonces J de X al cuadrado. ¿Qué quiso decir acá? Y bueno, estoy diciendo, para todo X, si X es real, entonces X cuadrado es positivo, porque si en lugar de X escribo X al cuadrado, me queda X al cuadrado es positivo. ¿Se entendió?
Sí, perfecto. ¿Se entiende? ¿Qué universo estoy Sí, tomando? Entonces, para todo x, si x es un número real, entonces x al cuadrado es positivo. Puede haber algún libro, les digo, que si ha tomado como universo los reales, no ponga un condicional y simplemente ponga esto, miren, para todo x, j de x al cuadrado. Cualquiera sea el número real, x al cuadrado es positivo. También está bien. También está muy bien. No sé si ven. A mí me gusta más con un condicional. Me parece como que es más natural pensarlo de esa manera, que por el hecho de ser real, cuando lo elevo al cuadrado me da positivo, aunque haya tomado como universo el conjunto de los números reales. Pero esto está bien y esto también está bien. Eso depende del gusto de cada uno, ¿eh? Depende del gusto de cada uno. Entonces, ¿por qué usé dos esquemas? Bueno, en la primera simbolización, porque yo quise reafirmar que el número era real. ¿De acuerdo? Y entonces, si tengo un número real, al cuadrado me da positivo. Y esta proposición es verdadera, ¿no? Cuando veamos números, van a ver que eso es verdadero, ¿no? Por la regla de los signos, siempre me va a dar positivo. A ver, con cuantificadores, ¿algún otro? A ver, otro ejemplo, que tengan que usar dos variables o dos cuantificadores distintos. No sé. Para ustedes todas las que están en el ejemplo son sencillas, o sea que con una letra alcanza. ¿Algún ejemplo de esquemas que no hayan podido resolver, que me quieran preguntar? De esquemas y universo. ¿Alguno que tenga alguna duda sobre esquemas y cuantificadores me cuenta o me pide que le haga algún ejemplo más? ¿Sobre qué? Bueno. Un ejemplo complicado a veces es el siguiente. Bueno, pero lo vamos a ver en el capítulo que viene mejor. Porque si no, ahora no van a entender a qué me estoy refiriendo. Cuando veamos números, les voy a dar un ejemplo complicado. Porque cuando veamos los números vamos a tener que hacer simbolizaciones, entonces ahí van a entender a lo que me refiero. Entonces ahora no voy a hacer ningún ejemplo. A ver, ¿qué otra cosa tienen duda del... que tienen duda? A ver, ¿qué era lo de los árboles? ¿Cómo? ¿Qué es además? Ah, bueno, y además lo que está haciendo es separarte las cosas. ¿Mm? Hay objetos rojos, entonces vamos a ese, sería, no sé, R de X
objeto rojo. Y después me parece que leí verdes, ¿no? Sí. Y X es objeto verde. Entonces son cosas independientes. Entonces vos podrías poner, existe X, tal que X es objeto rojo, y existe X, tal que X es objeto verde. ¿Está bien? Son cosas independientes una de la otra. Ese y además es como si tuvieras un y en lógica. Lo mismo que otra palabra que a veces simbolizamos con el i es pero. Pero también se simboliza con un i. A ver, no se me ocurre. Por ejemplo, una oración concreta, ¿no es cierto? Podría ser la siguiente: hace calor, hoy hace calor, vamos a poner. Hoy hace calor, pero llueve. Lo que yo estoy queriendo decir con esta expresión es que a pesar de que hace calor, también llueve, y simultáneamente, ¿no es cierto? Bueno, entonces, acá hay dos proposiciones en realidad, unidas con la palabra pero. Entonces, una proposición podría ser C, que es concreta, hoy hace calor. Calor iba a escribir calor. Hoy hace calor. Y después llueve, vamos a escribir L, hoy llueve. Entonces, ¿cómo simbolizo esto? Y voy a escribir C y L. La palabra pero es una conjunción. La palabra pero se simboliza con un i. Y el y además es como para enfatizar en el lenguaje, pero en realidad es un i, nada más que eso, no es más que eso. Es como que uno quiere remarcar algo, ¿no es cierto? Es decir, y además en ese caso también como para separar la situación viene bien, ¿no? Y además hay objetos que son de otro color. Porque no hay que decir que hay objetos que son rojos y verdes. Porque si no se hubiera dicho de otra forma. Hay objetos que son rojos y verdes. En cambio, y además hay objetos verdes, lo que está haciendo es separarte la posibilidad que haya unos objetos que son rojos y los otros que no tienen nada que ver con los rojos son verdes. ¿Está bien? En cambio, si hubiera querido decir que un mismo objeto podía tener los dos colores, tipo la bandera italiana, hubiera dicho, y hay objetos rojos y verdes, además del blanco, que no lo mencionó. ¿De acuerdo? El y además es un i nada más. Lo mismo que el pero es un i. Bueno, a ver, eso quedó. Profe, ¿podés subir un poquito la cámara? Así se ve el pizarrón. Ay, ¿cómo? Espérate que voy a buscar algo para ponerle abajo. ¿Algún Sí, libro? sí, tranqui. Le pongo algún libro.
¿Ahí es mejor o todavía más? Un toquecito más. Ahí está, ahí ¿Un está. poquito más? Espérate que busco otro libro. Ah, igual, tranqui, ahí ya No, está más o menos bien. ahí está bien, ahí está bien. No importa, yo acá tengo libros para poner. Ahí, con tal que no se me pegue la máquina. Ahí está bien. A ver si me fui demasiado arriba. Ahora no empiecen, con que fui demasiado arriba, No, no, ahí está bien. Ahí Ahora se sí. ve, ahí se ve. Ahí se ve bien. Bueno, entonces, a ver, ¿qué era lo de los? ¿Qué cosa en los autos? Hay descapotables. Tablas de verdad. No sé en qué me tengo que basar. ¿Me podés decir qué dice la consigna? El que me escribió eso. Dice, determinar en cada caso si la información que se da es suficiente para conocer el valor de verdad de las siguientes proposiciones compuestas. Justifica tu respuesta. Realiza si es posible el árbol. Ujú. No estaría entendiendo, o sea, em, cómo es eso de determinar en cada caso si la información que sea es suficiente. O sea, Claro, porque no sé cuál es exactamente la cosa y no te podría responder exactamente lo que dice la actividad, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos que evaluarlos a ustedes en función de la actividad. Pero, por ejemplo, a ver si me imagino algo que les pueda orientar. Si yo tuviera algo que lo simbolicé como P, I, R o T, no importa lo que sea, ¿está bien? Y me dicen, ¿está bien? Y me dan el valor de verdad de P y el valor de verdad de T, ¿está bien? Supongamos que algo estuviera simbolizado como esta conjunción y me dicen, ¿podés determinar el valor de verdad de esa forma proposicional sabiendo que P es verdadera y T es falsa? ¿Podría determinar el valor de verdad de esta forma proposicional? Con solo P saber que ya te das cuenta. Es una conjunción. Entonces, los dos, ¿verdadera? Lo que yo voy a necesitar para una conjunción que todo esto también sea verdadero, ¿no es cierto? claro, Sí. Entonces, para que una disyunción sea verdadera, si me dicen que T es falsa, no me alcanza para resolver el valor de verdad de esta conjunción, porque va a depender del valor de verdad de R. Si R es verdadera, entonces acá tendría que esta disyunción es verdadera. Pero si R llega a ser falsa, como la disyunción va a ser falsa, toda la conjunción es falsa. claro. No sé si eso era lo que Con solo el querían. valor de P no es Con suficiente. saber solo el valor de T no me es suficiente para responder. En este caso, conociendo estos dos valores, no es suficiente para saber el valor de esta conjunción. En cambio, si me dicen que P
P y T también es B, acá Sí. puedo. Porque fíjense que si T es B, la disyunción va a ser B, Sí, independientemente de cuál sea el valor de R. Porque una disyunción es verdadera cuando alguno de los dos es verdadero. Si ya me dan que T es verdadero, entonces esta disyunción es verdadera. Y además me están afirmando que P también es verdadera. Entonces, en una conjunción, los dos tienen que ser verdaderos. Este conjunto y este otro que es compuesto. Entonces, claro. en este caso no puedo decir, en este caso sí puedo decir. ¿Qué pasa? Supongamos si acá yo tuviera otra cosa, ¿no? Tuviera así. Y me dicen P es B y T es F. ¿Puedo decir algo del valor de verdad de todo eso? No. Necesito el valor de R y de T. Pero al ser una disyunción, como uno ya es verdadero, todo. Acá puedo decir cuál es el valor de verdad de la disyunción, porque esto es una disyunción. Entonces, una disyunción es verdadera si alguna es verdadera. Acá, como P me dicen que es B, todo va a ser B. O sea que solo teniendo el valor de verdad de P se podría Con saber. el valor de verdad de P, en este caso, porque es una disyunción, me alcanza. Claro. ¿Mm? ¿Entendido? O, por ejemplo, miren también si tuvieran esto. Si tuvieran P, entonces R y T. ¿Está bien? Y a ustedes le dicen que P es verdadero y T es F. ¿Qué pasa con el valor de verdad de esa proposición? Ahí es... No, no me sirve. Necesito los valores de T y R porque no voy a saber el valor de la conjunción. Sí, ya sabes el valor de la conjunción. ¿Se sabe o no el valor de la conjunción sabiendo que T es falso? Ah, Sí, sí. va a ser Se sabe falso. que va a ser falso. Sí, entonces esto, independientemente de cuál sea el valor de R, todo este cachito va a ser F. Sí, sí, sí. Y como P es verdadera y tengo un condicional P falso, entonces, perdón, verdadero, entonces falso, ¿cómo va a ser este condicional? Falso, ¿no? Falso. 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 ¿De acuerdo? Cualquiera sea el valor de R, sabiendo el T, ya es falso. ¿Está bien? Claro. Bien, bien, bien. Entonces, este condicional es falso. ¿Por qué? Porque la conjunción que tengo acá fabricada con R y T, si T llega a ser falso, esto me da falso. Y como esto es verdadero, estoy en la línea del condicional que dice antecedente verdadero, consecuente falso, todo falso. ¿Está bien? Ahora, si acá me dijeran que P es falso, otro caso, ¿qué me pueden decir? ¿Pueden decirme cuál es el valor de verdad del condicional? Es verdadero. Es verdadero. Es verdadero. Y si solamente me dicen que P es falso, No, ahí no alcanza. Ahí ¿no? no, pará. También, porque si es No falso, puede ser verdadero. debería ser verdadero el otro. ¿Se acuerdan la tabla de verdad del condicional? Tenían P, Q, verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Y el condicional es solamente falso en este caso. En todo otro caso es verdadero. Entonces, cuando el antecedente es falso, el condicional es verdadero. No me importa lo que pasa del otro lado. Fíjense,
que con antecedente falso, es decir, lo que está delante de la rayita, de la flechita, con antecedente falso, consecuente verdadero es verdadero. Antecedente falso, consecuente falso, me da verdadero. O sea que en un condicional, si yo sé que el antecedente es falso, ya está. No me importa lo que pase atrás. Es loca la lógica, pero es así. Una consulta. Bien. El tema de hacer los árboles en cada uno, poner en un ejercicio eso, ¿cómo sería? ¿Y qué árboles? Y sería pensar en cuáles son los valores de verdad que pudieras tener. Y lo pensabas mentalmente. Es lo que el otro día algún chico me decía cómo hacía para hacer un caso de árboles. Sería ir anulando, si están las mismas letras distintas, ir pensando cuándo puede ser esto verdadero, cuándo un condicional puede ser verdadero. Hay que tener en la cabeza aquellas tablas de verdad. Ese es más complicado. Si tengo proposiciones, se repiten las letras. Si se repiten las letras, entonces sería más complicado, ¿no? Suponete que tengo algo así. Entonces, lo que yo tendría que analizar acá, tendría que pensar qué pasa si este es verdadero. Acá me comí un paréntesis, disculpe. Si este es verdadero, entonces acá voy a tener una indeterminación. Porque ¿en qué sentido? Porque como hay una conjunción, va a depender del valor de verdad de R. Entonces acá voy a necesitar al menos hacer dos. ¿Qué pasa si B es verdadero? Bueno, entonces si B es verdadero, si quiero que todo sea verdadero, voy a necesitar que este también sea verdadero y que este me da lo mismo que sea falso o verdadero. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si yo quiero que todo esto sea verdadero, si quiero que todo eso sea verdadero, es que si este es falso, y ya acá puse verdadero, entonces voy a necesitar, acá R podría ser cualquier cosa, podría ser tanto verdadero como falso. Si pongo así, digamos. Si en cambio pongo que P verdadero y Q falso, Q verdadero, entonces lo que voy a necesitar es que esto sea verdadero, porque acá puse verdad. Entonces, como P ya es verdadero, forzosamente el R tiene que ser verdadero. Y esa es la única línea que tengo para P verdadero. Tendrían que ser estos los valores de verdad. Y eso sería ir haciendo el árbol de cuáles serían los valores de verdad para que todo esto me dé verdadero. Si quiero que sea, digamos, yo voy a ver cuáles son las posibilidades para que toda la proposición me dé verdadera. Para que la proposición, pero en general no es lo que me pregunto, si la proposición es falsa, si todo es falso, bueno, ¿qué tendría que pasar? Y tendría que pasar que esto sea verdadero y todo esto sea falso. Entonces, ¿cuándo sería falso el consecuente? A ver, ¿cuándo sería falso el consecuente? Si planteé que P es verdadero. Para que sea falso el consecuente, todo esto me tiene que dar falso. ¿Está bien? Todo eso me tiene que dar falso. Entonces, para que me dé falso, acá tendría que tener, para que todo eso sea falso, necesito tener esto verdadero y esto falso. Entonces voy a necesitar esto verdadero y la R forzosamente va a tener que ser falsa. ¿Para qué? Para que esta conjunción resulte falsa. Si la conjunción es falsa y antecedente verdadero, entonces todo el condicional grandote es falso. ¿Por qué? Porque esto es falso. Y eso es ir haciendo, va a depender
No hay una sola solución, va a depender de cuáles son las letras que te aparezcan ahí. Bien, bien. Si me dicen, no, la F es falsa. Entonces, si la F es falsa, si la P es falsa, es independiente de los valores de verdad de este condicional que aparece acá. Porque si el antecedente es falso, cualquiera sean los valores de verdad de Q y R, me va a dar que todo sea verdadero. Porque estaría en cualquiera de estas líneas. Antecedente falso y es independiente. ¿Qué pasa con los valores de verdad de esta parte que juega de consecuente? Entonces ahí tengo libertad. Hay muchos, digamos, hay combinaciones, como son dos letras que están jugando, tendría 4 instancias, 2 para Q y 2 para R, de moverlas y combinarlas para que esto me dé verdadero, para que todo esto me dé verdadero. El árbol es ir de abajo para arriba pensando cuándo me puede dar o una proposición que me den falsa o verdadera. Para eso hay que tener muy en la cabeza cómo funcionan las, ¿cómo se llama? Las tablas de verdad de una proposición. Bueno, esa es la definición de la tabla de verdad. Para el chico ¿quién es? Franco no, Langoni o Langone. Esta es la definición de la tabla de verdad del condicional. Así está definido. Entonces, antecedente falso, el resultado del condicional es verdadero. Para consecuente verdadero o consecuente falso. En cambio, el problema se tiene cuando el antecedente es verdadero. Si el consecuente es falso, ahí te da falso. Si el consecuente es verdadero, da verdadero. Eso es así. Como también es así, la tabla de verdad de la conjunción, ¿no? ¿Por qué es así? Bueno, porque es así. No hay estudios psicológicos, pero que no vienen al caso, digamos. Ustedes lo tienen que tomar como son las tablas de verdad. Entonces, la conjunción únicamente en este caso es verdadero. En cualquier otro caso es falso. Es decir, los dos conjuntos tienen que ser verdaderos. Pero son tablas de verdad distintas. Y las tablas de verdad, de alguna forma, hay que tomarlas tal cual son. La que más cuesta entender es la del condicional. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa se les ocurre preguntarme? ¿Alguna otra duda? ¿A qué le llamas universo excéntrico? Javier. No sé qué se te ocurre a vos. Que tenga una aplicación rara. No sé. Bueno, podríamos pensar.
Sí, podría pensar en esto. Ahora, si tiene aplicación o no tiene aplicación, no sé, pero uno podría pensar en algo por el estilo. El conjunto U formado por los animales de 5 ojos, por ejemplo. No sé. Eso podría ser un universo medio extraño, ¿no es cierto? Y bueno, o que sean el universo de los unicornios. ¿No? Eso, seguramente que esto, por ejemplo, en poesía andaría bien, también andaría bien en mitología, pero en la vida cotidiana en general esto es vacío, ¿no? Yo creo que de muchas patas tenemos, animales de muchas patas tenemos, pero animales de 5 ojos nunca escuché. Ese conjunto sería vacío. Pero bueno, algún poeta o algún ser mitológico podría pensarse que puede tener 5 ojos. No sé si a eso le llamás algo excéntrico. En una proposición hay más de 3 autos descapotables. Hay más de 3 autos descapotables. Eso. Bueno, entonces el universo serían los autos. Y auto descapotable es un ejemplo. Entonces, es un tipo de auto, ¿no? D de X, X es descapotable. Entonces, para indicar que hay más de 3 que son descapotables, uno podría decir lo siguiente. Sería, hay más de 3. ¿Cómo? El asunto es ver cómo digo hay más de 3. Es decir, el problema está cómo puedo expresar esta expresión. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir hay más de 3? Que hay 3 que son descapotables, pero puede haber alguno más que sea descapotable, ¿no? Entonces, podríamos poner lo siguiente. Usar variables con distinto nombre y poner que X es distinto de Y, distinto de Z y distinto de W. Entonces podría escribir así. Existe X, tal que X es descapotable. Y existe Y, tal que Y es descapotable. Y existe W, tal que W es descapotable. Y existe Z. Ahora voy a arreglar los alcances de los cuantificadores. Tal que Z es descapotable. Y ahora voy a poner que X es distinto de Y. Ay, no me entra en el pizarrón.
Pero voy a poner que son todos distintos. Entonces, ¿cómo podría poner para poner? Vamos a poner y de xy, x es igual a y. ¿Está bien? Entonces, si quiero escribir que no es igual, puedo escribir no y de xy quiere decir que no x es igual a y, ¿no es cierto? Entonces podríamos poner así. Podríamos poner todos los cuantificadores adelante. Porque total todas son de la misma, todas las variables son distintas. Entonces podría escribir así. Existe x, existe y, existe, no sé, w, existe z. Tal que x es descapotable. Y también es descapotable. Z también es, no me entra en el renglón. Seguirían en el mismo renglón. Y el otro, D de Z es descapotable y además X es distinto de Y y además X es distinto de Z. Uy, todo lo que hay que escribir. Y X es distinto, hay que escribir que todos son distintos. A ver si tengo una manera más fácil de escribirlo. No, no tengo una manera más fácil de escribirlo. X es distinto de Y, X es distinto de Z, X es distinto de W. Uy, esto es más largo que no sé qué. X es más largo. Y tengo que seguir negando que es distinto Y de Z, que todos son distintos entre sí. A ver si hay alguna manera más sintética de escribir que todos son distintos. No. Bueno, quién sabe lo escribo así, miren. Así gano lugar en el pizarrón. Pero se puede usar aquel esquema, ¿eh? X es distinto de Y, y X es distinto de Z, y X es distinto de W. Y además, acá X no es ninguno de los otros. Pero también hay que poner que Y y Z son distintos. Y es distinto de Z, Y es distinto de W, y también hay que agregar que Z es distinto de W, y ya están todos. X no puede ser Y, X no puede ser Z, X no puede ser W. Es decir, X es distinto de todos. Ahora, Y es distinto de Z y distinto de W. Ya había dicho que era distinto de X. Y ahora me queda que Z y W son distintos. Entonces ahí ya terminé. Y acá cierro el alcance del cuantificador. Existe X, existe Y, existe W, existe Z. ¿Cuántos tengo acá? Acá tengo 4. 4 autos que son descapotables, porque acá estoy diciendo X es descapotable. Entonces, X es descapotable, Y descapotable, W descapotable y Z descapotable. Y como X, Y, Z y W he puesto que son todos distintos, hay más de 3 que son descapotables. Esa es una manera de escribir que hay más de 3 que son descapotables. Porque puesto que hay descapotables, que son el X, el Y, el W y el Z, y ninguno de ellos es igual. Por lo tanto, más de 3 son descapotables. Bueno, ahora voy.
Sí, claro. Sí, podés, concreta un universo, sí, podrías poner el universo de los autos. Entonces acá la variable X, y Z se está moviendo dentro de los autos. ¿Eh? ¿Qué significa el más de 3? Bueno, hay 3 que verifican. Como acá yo puse 4 que son descapotables, entonces ya hay más de 3 que son. Y al vos, ¿por qué sabes que son más de 3? Porque no le permitís que sean iguales. A ver, un chico me habla de la distributividad de algo. Distributividad de la conjunción en la disyunción, decís. A ver qué es lo que está escrito. Una consigna que habla de la propiedad distributiva de la conjunción en la disyunción. Bien. Es decir, si vos tenés P, I, P, O, Q y R, esto es lógicamente equivalente con P o Q y P o R. Con un paréntesis así. ¿Ves que acá tenías P disyunción, una conjunción? Entonces, ¿qué tenés acá? Tenés dos conjunciones donde P está haciendo la disyunción con Q y la disyunción con R. Se llama distributiva porque pensá que si vos tenés 3 más o 3 por, porque en los números la que se distribuye es la multiplicación. 3 por 2 más 5, si vos haces la cuenta te da 3, 2 más 5 es 7, 3 por 7, 21. Y si haces 3 por 2 más 3 por 5, 3 por 2 es 6, 3 por 5, 15, y haces la cuenta y te da 21. Es decir, que uno sabe que 3 por 2 más 5 es lo mismo que 3 por 2 más 3 por 5. Entonces, ¿cómo se llama esta propiedad? Que acá simplemente puse un ejemplo, es que el 3 que está multiplicando se distribuye en cada uno de los sumandos. Entonces, en el caso de la lógica, la disyunción se distribuye en la conjunción y hay que probar que esta fórmula es equivalente lógicamente con esta. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y hay que hacer el bicondicional de P, O, Q y R, bicondicional P o Q y P o R, y probar que esto siempre es verdadero. Si esto siempre es verdadero, quiere decir que esta fórmula que está de este lado es equivalente a la que está de este lado. Y se llama distributiva pensando en lo que uno hace cuando hace cuentas. Y también es distributiva la conjunción en la disyunción. También es cierto que si uno tiene P conjunción Q o R, esto es lógicamente equivalente a P y Q o P y R. La conjunción se distribuye en la disyunción y también la disyunción en la conjunción. Entonces, ¿cómo hacemos para probar esta equivalencia lógica? Bueno, hay que tener un poco de paciencia y ver que el bicondicional que estoy por escribir es tautológico. Eso quiere decir que sea distributiva. ¿Querés que haga una de las dos? ¿O ya entendiste lo que tenés que hacer?
Era yo y sí, ya entendí. Gracias. ¿Ya entendiste? Vas a tener que hacer, fíjate que como hay 3 letras, vas a tener que hacer una tabla de 8 líneas, ¿no es cierto? Claro. ¿Cómo sería una tabla de 8 líneas? Una tabla de 8 líneas la fabricas así. Cuando uno tiene 2 letras, son 4. Cuando tiene 3 letras, son 8. Entonces, ¿cómo se fabrica esa tabla? Suponete que las letras se llaman P, Q y R. A mí me resulta fácil hacerlo de la siguiente manera. Verdadera, verdadera, falsa, falsa. Verdadera, falsa, verdadera, falsa. Pongo como hicimos hasta ahora. Todos estos 4 valores de verdad se pueden dar cuando la R, por ejemplo, sea verdadera. O estos mismos 4 valores de verdad para Q y para P se podrían dar cuando la R sea falsa. Entonces, ahí tenéis los 8 valores, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se acuerdan que teníamos 4 si teníamos 2 letras nada más. 4 si tenemos 2 letras. Ahora, al agregar una tercera letra, podría ser que esa tercera letra para estas 4 instancias de verdad sea verdadera, o estas 4 instancias de verdad, esta tercera letra que agregué sea falsa. ¿Está bien? Entonces, si ahora uno agregara una 4ª letra, tendríamos 16 valores. Porque esos 8 valores se podrían dar cuando la que agrego sea verdadera, o esos 8 valores se podrían dar cuando la que agrego sea falsa. Por eso es que se van duplicando las cosas. Y es que si yo tengo n letras, tengo 2 a la n instancias de verdad. Instancias, acuérdense que son los renglones horizontales. Entonces, para calcular este bicondicional, necesitas trabajar con 8 renglones. La persona que me preguntó cómo hacía lo de la disyunción que yo acá, que era Juana Bonelli. ¿Te Sí, quedó quedó claro claro. lo que tenés que hacer? ¿Sí? Bueno. Entonces acá vas a tener que tener paciencia, ¿no es cierto? Y entonces vas a empezar a escribir. Por ejemplo, suponete que quisieras hacer esta. Primero escribí lo que tenés de un lado y después escribí lo que tenés del otro. Entonces vas a tener que hacer R, Q y R. Después vas a tener que tener P, O, Q y R. ¿Está bien? Y después, a mí no me cabe en este pizarrón porque es chiquito, angosto, tendrías que pensar P o Q, P o R y después hacer la conjunción. ¿Está bien? Te recomiendo que pongas la hoja así para tener lugar. ¿Entendido? Es cuestión de paciencia. Tablas de verdad es paciencia, no es mucha. Acordarse de las tablas básicas y listo. ¿Alguna duda más? ¿Algo más se les ocurre? ¿Qué les parece?
¿Alguna duda más? ¿Cuándo tienen que entregar la prueba? El martes, ¿no? Sí, el martes. ¿Y cómo andan de aquí el martes? Bueno, el tema, lo que complica es cuando no sabemos la cantidad, por ejemplo, lo de los autos, cuando no sabemos la cantidad de autos que hay. Ahí se, cuántos descapotables. Eso se hace muy largo. ¿Sí? ¿Y Para, por qué no saben la cantidad? no, porque no sabemos la cantidad. Porque hay un ejercicio, para no dar el mismo ejercicio, hay un ejercicio que no se sabe la cantidad de personas, trasladándolo a personas. Yo lo hice con autos para que sea un ejemplo parecido. Que no sabemos cuántas personas el mismo día cumplen años el mismo día. ¿Cuántas personas qué? Léele toda la consigna. Léeme la consigna, a ver. La consigna dice que simbolizar al menos 2 personas del curso cumplen años el mismo día. O sea, no tengo la cantidad ahí. Dice que al menos. No importa. Al menos 2 quiere decir que, suponete, si uno la llama X y otro la llama Y, y son distintas, ellas cumplen el mismo día. Bien, lo tomo como que existen 2 personas Que son distintas. Tenés que poner que son distintas en algún lugar. ¿Está bien? Puse 3 autos de que eran distintos. Claro. Pones X distinto de Y. Bárbaro. Gracias, profe. Eso quiere decir que sean distintas. ¿Alguna otra cosa quieren preguntar? Profe, cuando dice que a eso lo tenemos que negar de forma simbólica, se refiere a que hagamos la tabla de verdad, ¿no? ¿Cómo? En el mismo ejemplo. No sé qué ejemplo. El de las personas que cumplen Una años. vez que vos suponete que yo simbolicé. No, la tabla de verdad no. El negar en forma simbólica, suponete que si es una proposición constante, suponete que yo simbolicé P-I-Q-O-T. La simbolización es esta. Y me dice, negá esto. No sé qué símbolo de negación les gusta. Esto es equivalente. Me tengo que acordar que la negación de una conjunción es la disyunción de las negaciones. Entonces esto va a ser equivalente a negar P o negar Q o T. Y ahora tengo que seguir porque ¿cuándo se termina una negación? Cuando el símbolo de negación afecta a una sola letra. Entonces acá el no está afectando a una disyunción y me tengo que acordar que la negación de una disyunción es la conjunción de las negaciones. Estoy aplicando las leyes de De Morgan. Entonces esto es negación de P o, y cómo niego esto que está acá, es la negación de Q y negación de T. Ahí terminó el ejercicio. Si tenía que negar esto, es esto. Ahora, si era algo que estaba cuantificado, si es algo que está cuantificado, por ejemplo, tengo para todo X, R de X y no H de X, por ejemplo, y me dicen, niegue eso. Entonces, acá me tengo que acordar que la negación
que si uno tiene para todo X un esquema P y lo tengo que negar, esto es equivalente a el para todo cambia por existe. Y es la negación del esquema. Y si tengo que negar un existencial, el existe cambia en para todo y es la negación del esquema. Esas son las dos reglas que tenemos para negar cuantificadores. La negación de un para todo es un existe y niego lo de adentro. La negación de un existe es un para todo y niego lo de adentro. Entonces, ¿cómo negaría esta proposición? Si tiene un para todo, ¿qué te parece? Si tengo que negar esto, va a ser equivalente, el para todo salta al existe. Y ahora tengo que negar lo de adentro. Bueno, yo acá en un lugar uso un símbolo de negación, en otro, perdonen, ¿eh? Y no H. Entonces, ahora me tengo que preocupar cómo se niega esa conjunción. Entonces, acuérdense de lo que dije recién, la ley de De Morgan. Entonces, para negar una conjunción, niego cada cosa. Entonces va a ser negación de R y el I cambia por O, negación de no H. Y ahora, acuérdense que no, la doble negación es como que no niego nada. Entonces, esto es equivalente a tener existe X, no R o H. Y ahí terminó. ¿Está claro? Profe, una pregunta, profe. Sí. ¿Puede existir el no existe? O sea, me refiero, si negás específicamente el existe para negarlo. Y bueno, sí, claro. Bueno, ¿esto se entendió? Estoy usando las reglas. Vamos a escribirlas acá. Digamos, cuando a mí me dicen negar algo, cuando terminé, tengo para todo P. ¿Está bien? Yo tengo simbolizado esto. Y me dicen, bueno, nega eso. No tengo que escribir esto y me quedé piola ahí, nada más, ¿eh? No. Tengo que negar esto equivale a escribir existe X, no P de X. Por regla de negación de un cuantificador para todo, el cuantificador me tiene que quedar sin negación. Si ahora yo tengo un existe X, P de X o Q de X, vamos a cambiarle el nombre, ¿cómo hago para negarlo? Esto es equivalente a para todo X, no Q. Entonces, la negación de un existe es para todo y niego adentro. Entonces, si vos acá tuvieras, te dieran una cosa así, una proposición existencial, y te dicen negala. Entonces, tuvieras existe X, A de X o P de X. Supongamos eso.
te dicen, negá esto. Entonces, si yo tengo que negar esto, no me quedo ahí, sino tengo que poner que esto es equivalente a, para todo X, la negación de A con O T. ¿Y cómo niego una disyunción? Esto es equivalente a la conjunción de las negaciones. Entonces esto va a ser equivalente a, para todo X, no A y no T. Y ahí termina, si me dijeron negar, un existe. Termina cuando me quedaron los símbolos de negación adelante de un único esquema. Ahí termina el ejercicio. ¿Se entendió? El chico que preguntó si podía negar un existe. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Entendió? Sí. ¿Seguro? ¿Les parece que van a necesitar de aquí al martes otro encuentro? Bueno, a ver. Entonces, vamos a hacer lo que les pedí al principio de la clase. Alguno me manda un teléfono por mail a, esto ya no es necesario que lo esté grabando. Voy a